En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fue la pesadilla peor de cualquier marinero. Cada pescador profesional entiende bien que el peligro de navegar en un tourbillon. Sobrevivir los vientos de fuerza huracán es difícil cuando estás en la tierra, pero aún más difícil cuando estás en un barco arrestado por las olas. Eso es aterrador. Aún hoy, a pesar del progreso científico que nuestra sociedad ha hecho en el estudio del clima y el tiempo, la pesca comercial todavía es una de las profesiones más peligrosas en la planeta. Los pescadores profesionales de hoy tienen un rato de fatalidad más de 29 veces más que el promedio nacional. Entonces, imagínense el peligro para los pescadores de la época de Jesús. Fue una era sin los pronósticos de radar Doppler. Fue una era antes de los barcos hechos de hierro. Y mientras que las olas azotaban la barca de madera de los discípulos, existió toda razón para creer que sus vidas estaban en peligro. Y eso estaba antes que su barco empezó a inundarse. Marcos en su evangelio nos cuenta que rápidamente las olas empezaron a inundarse al barco. Apareció que solo fue una cuestión de tiempo hasta que su barco inundaría por completo y les llevaría a los discípulos a las profundidades del mar Galileo. Pero a pesar del peligro, en medio del temor, ¿dónde estaba Jesús? Marcos nos cuenta, Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. La calma y la tranquilidad de Jesús estaba en desacuerdo con todo lo que estaba pasando alrededor de él. Un tourbillon salvaje, un barco medio hundido. Y en medio de todo esto, Jesús estaba descansando tranquilamente. Los discípulos de Jesús percibieron que el comportamiento tranquilo de su maestro significaba que no realmente se preocupó para ellos. Le preguntaron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Su pregunta expresó duda. Frente al peligro empezaron a dudar el amor de Jesús. ¿Realmente les importaba Jesús o estaba Jesús indiferente de su bienestar? Esa pregunta particular no es una pregunta exclusiva de los apóstoles de Jesús. Tales dudas son comunes entre todos los que enfrentan los peligros de esta vida. Hoy estamos esparcidos en el santuario con máscaras enfrente de nuestras caras porque una ola de enfermedad ha impactado nuestras comunidades y familias. Pocos de nosotros no han sido impactados por el virus. Algunos de nosotros hemos sufrido por problemas financieros debido a la cuarentena y las suspensiones de nuestros trabajos. Muchos de nosotros conocemos a alguien que está enfermo. Algunos de nosotros tenemos familiares o amigos que han muerto. Para muchos de nosotros este día de acción de gracias va a estar solitario y sombrío, mientras que pensamos de seres amados que han muerto o que están en el hospital o que no pueden viajar debido al riesgo. En medio del peligro y mientras que el número de muertos aumenta día tras día,
Quizás la pregunta de los discípulos para Jesús se convierte en nuestra pregunta también. Maestro, ¿no te importa a nosotros? ¿No te importa si me enfermo? ¿No te importa si no tengo trabajo? ¿No te importa que nuestros hospitales están llenos? ¿No te importa que estamos caminando en la valle de la muerte? Durante de tiempos difíciles es fácil dudar el amor y cariño de nuestro Dios omnipotente. Es fácil asumir que Dios está indiferente de nuestros retos o ignorante de los peligros que estamos enfrentando. Y mientras que hoy juntamos para celebrar un día de fiesta en que agradecemos a nuestro Dios por su amor, quizás los eventos de los últimos meses han sacudido la confianza que tenemos en su amor. ¿Realmente te ama Jesús? ¿Realmente desea Jesús lo mejor para tu familia? La historia de hoy sirve como respuesta a esa pregunta y nos ayuda a entender que aún en las tormentas más grandes de esta vida, tenemos toda razón para agradecer a nuestro Señor. ¿Cómo respondió Jesús a las dudas de sus discípulos? ¿Cómo respondió Jesús a la reclamación que estaba actuando en una manera indiferente del bienestar de ellos? Marcos nos dice que Jesús reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo Jesús a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Jesús demostró su amor para sus discípulos. Con pocas palabras afirmó su control divino sobre esa situación peligrosa. Los vientos poderosos no podrían comparar con el poder de su aliento divino. Las olas grandes fueron conquistadas por su declaración para calma. En medio de la tormenta fue las palabras de Jesús que demostró su cuidado duradero para sus discípulos. Pero si Jesús solo calmó a esa sola tormenta y solo en ese mar particular y solo en ese momento, todavía podría existir una razón para dudar el amor y cuidado de nuestro Señor. Sí, quizás Jesús obró en una manera fuerte para sus discípulos en esa situación. Pero ¿qué va a hacer Jesús para nosotros? ¿Qué de los retos que estamos enfrentando hoy? Aquí vale la pena enfocarnos en el contexto del viaje de nuestra lectura de hoy. ¿Por qué estaba ahí Jesús? Piénsalo por un momento. ¿Por qué estaba Él, que tiene el poder para dar órdenes al mar y el viento, sentado en un barco con un grupo de pescadores humildes? ¿Por qué estaba presente el Todopoderoso con gente impotente y sencilla? La respuesta de esa pregunta sirve como respuesta a la pregunta de los discípulos. Maestro, ¿no te importa a nosotros? La demostración de su amor para sus discípulos no estaba limitado a ese barco, ni estaba limitado a ese mar o a esa tormenta. Cuando la barca de los discípulos llegó a la orilla del mar de Galilea, Jesús procedió para demostrar el tipo de amor que sintió para sus discípulos. De las orillas del mar de Galilea a las piedras de Calvario, Jesús persiguió su meta que había venido al mundo para cumplir.
Jesús había venido al mundo para demostrar su amor y cariño para el mundo. Un mundo que andaba perdido, un mundo que fue amenazado por la culpa de sus pecados y la retribución divina que esa culpa merecía de su Dios. Jesús demostró un amor para los que han sido aplastados por el quebrantamiento de este mundo. Un quebrantamiento que no existió cuando creó el mundo en el principio, pero un quebrantamiento que entró al mundo por culpa del pecado. Jesús llegó porque deseaba rescatar a la gente de este mundo. No estaba contento de dejarle sufrir para siempre. Entonces Jesús calmó la tormenta. Jesús no permitió el viento y las olas hundir a su plan para traer curación y salvación a un mundo que le necesitaba profundamente. Jesús calmó la tormenta para que su plan para morir sobre la cruz de Calvario podría seguir sin obstáculo. Jesús levantó su voz para demandar la tranquilidad del viento y olas, para que podría levantar su voz de la cruz para anunciar que todo ha sido cumplido, declarando una vez y para siempre que la paga para nuestro rescate eterno había sido pagado por completo. Con sus palabras Jesús rescató a sus apóstoles tímidos del peligro del mar, y con sus palabras escrito en nuestras Biblias por esos mismos apóstoles nos asegura ahora de su rescate eterno. Tenemos la promesa de nuestro Señor. Las tormentas de esta vida no están capaces de destruirnos. Las enfermedades y la muerte no van a tener dominio duradero sobre nosotros. La misma voz que calmó las aguas turbulentas del mar de Galilea, algún día calmará las tormentas de esta vida y nos llamará de nuestros sepulcros. Y aún ahora, durante nuestra vida terrenal y durante sus tormentos, tenemos la promesa de su presencia y su amor. Por la salud buena y preservación que tenemos durante esta pandemia, tenemos el Señor para agradecer. Porque es Él que nos cuida en el hogar y en el camino. Es Él que ha dado a doctores y enfermeras las habilidades necesarias para ayudar a los enfermos. Y es Él que ha dado a los científicos las habilidades necesarias para descubrir medicinas y vacunas. Es Él que creó nuestro sistema inmune y es Él que usa defensas naturales de nuestros cuerpos para prolongar nuestras vidas terrenales. Por la comida y bebida que consumimos este día de acción de gracias y todos los días, tenemos nuestro Señor para agradecer. Por familia y amistades y por toda relación terrenal que atesoramos, vemos evidencia del amor de nuestro Dios. Aún ahora, aún en el año 2020, aún en medio de una pandemia, vemos ejemplos del amor de Jesús. En las bendiciones temporales que disfrutamos en esta vida y en las promesas eternas de gloria que Jesús ha hecho realidad por medio de su vida, muerte y resurrección. Nuestro Dios nunca ha olvidado de nosotros. Nuestro Dios nunca nos ha tratado con indiferencia. Que Él que calmó el miedo de sus apóstoles, calme nuestros temores también. Que Él que cayó las dudas de los apóstoles, cae nuestras dudas también. Qué bendición es saber
que este día de acción de gracias tenemos un Dios que nos cuidará. Un Dios que obra poderosamente para el bien de su gente, ahora y para siempre. Aún las olas y los vientos le obedecen. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Amén.